Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gente, os traigo por fin el tan ansiado vídeo explicando el trasfondo del mod Pax Hispánica. Creo que os dije, en un par de días lo subo, han pasado 2 semanas, pero bueno, es que estas 2 semanas he estado trabajando básicamente en corregir bugs, añadir más funcionalidades al mod que no se me ocurrieron en su momento, pero que en verdad eran la clave para dejarlo ya 100% funcional, lo que es con el contenido base, ¿vale? Porque sí es verdad que yo, a partir de ahora, ya sí que iré desarrollando nuevo contenido para el mod, que sean cosas, ¿cómo decirlo? Que no sean parte del núcleo de la trama principal. Pero todo lo que era parte de la trama principal, todo lo que yo ya comenté en el anterior vídeo de funcionalidades que incluye el mod, todo eso ya está pulido y perfecto. Bueno, perfecto. Se puede mejorar siempre, ¿no? Pero ya sí que está todo lo necesario funcionando y bien. Ahora ya de aquí en adelante todo lo que traiga nuevo, que repito, seguiré trayendo cosas nuevas al mod, pues serán cosas añadidas de contenido, como por ejemplo contenido enfocado en Japón, contenido enfocado en Escandinavia, en Rusia, etcétera. Ya serán, pues eso, ampliaciones de contenido para otros países fuera ya de lo que es la monarquía hispánica y las mecánicas de China y la independencia de Estados Unidos, que era lo que yo consideraba lo más principal, ¿no? Lo que sí o sí tenía que estar en la 1.0 del mod Pax Hispánica. Entonces, como eso ya está listo, yo lo he dejado listo en estas 2 semanas de trabajo que he tenido, pues ahora ya sí que os voy a contar el trasfondo, que realmente el trasfondo yo más o menos lo voy contando en pinceladas aquí en estos textos que aparecen cuando pulsáis en un país u otro, pues os va saliendo por aquí, en la mayoría de países, no todos, pero sí que la mayoría de países pues tienen en las descripciones pues pinceladas de ese trasfondo que nos ayuda pues a ubicar la situación de este país en este universo alternativo. Y también en la pantalla de carga os aparece una explicación con, bueno, un resumen del trasfondo. Pero bueno, yo, como sé que hay muchos de vosotros que no tenéis el juego, o que directamente no tenéis PC, vosotros jugáis en consola, o simplemente pues, os gusta este tipo de juegos, pero yo os digo, no lo jugáis, simplemente os gusta ver vídeos de ello, pues para aquellos que no podéis verlo in-game, este trasfondo os lo traigo en este vídeo. Entonces yo lo que voy a hacer básicamente, como no soy tampoco de hacerme guiones y escaletas y cosas así estructuradas que me ayuden a ir narrando el vídeo, lo que voy a hacer es más o menos ir leyendo ese trasfondo que yo preparé, que está en la pantalla de carga, y ya sobre ese resumen pues os voy ampliando cosillas, ¿vale? Entonces, este mod, que ya todos lo sabéis, y si no, pues no sé si es que no habéis visto el vídeo anterior, este mod está ambientado en una historia alternativa en la que no ocurrió la Guerra de Sucesión Española. Yo entiendo que ya la mayoría sabéis que la Guerra de Sucesión Española acaba con el Tratado de Utrecht, y ese tratado es lo que hace pues, que España básicamente pierda todas las posesiones en Europa y que básicamente lleguen los Borbones a España y empiecen a aplicar una serie de reformas, principalmente en Hispanoamérica, que acaban convirtiendo los virreinatos y las capitanías, los acaban convirtiendo en colonias. Entonces eso empieza a generar fricción entre los criollos y los peninsulares y acaba desembocando, a ver, entre otros muchos factores, por supuesto, pero los factores principales vienen de aquí. Acaba desembocando en la guerra de independencia hispanoamericana, bueno, las guerras de independencia hispanoamericanas, la ocupación napoleónica a España, etc. Todos esos males llegaron a España a través de los Borbones con el Tratado de Utrecht. Pues bueno, este universo, eso lo eliminamos, no ha ocurrido la Guerra de Sucesión, y ahora os voy a explicar por qué no ocurrió la Guerra de Sucesión. Vale, básicamente, en este universo alternativo, se desencadena este universo en el levantamiento de 1669 liderado por don Juan José de Austria contra el gobierno de la regente Mariana de Austria. En la historia real, don Juan José pues, solo exigió ser nombrado primer ministro porque ganó la guerra, creo que yo lo comenté en el anterior vídeo, así en el resumencillo, ganó la guerra, bueno, ganó el levantamiento, pero él solamente exigió pues, ser nombrado primer ministro. Sin embargo, en este universo alternativo, la nobleza aragonesa y catalana, que fueron los que impulsaron este levantamiento, ¿vale? El levantamiento pues, lo lideraba don Juan José, pero él se apoyó, evidentemente, en la nobleza catalana y aragonesa, ya que él pues había sido un montón de años virrey de Cataluña. De hecho, que fue virrey de Cataluña en 2 ocasiones, ¿no? Primero fue una vez, luego lo mandaron a Flandes, etcétera, y luego volvió. Entonces, en aquel momento, pues él ya tenía una base de aliados en Cataluña. Vale, pues lo dicho, después de su victoria,
en este universo alternativo, la nobleza aragonesa y catalana, pues lo que exigen es condicionar la sucesión de Carlos II, ¿vale? Esto sí que era una tradición en las monarquías hispánicas, que cuando había guerras internas, guerras civiles, no solían exigir la nobleza o los que se levantaban, pues cambiar el rey o directamente acabar con la monarquía. Es decir, no eran propicios a hacer un cambio radical en el orden establecido, porque por lo general solían ser gente leal, solo que pues se levantaba contra ellos en un momento determinado por alguna política concreta, y lo que hacían en lugar de cambiar al rey o cosas así, lo que hacían era condicionar su sucesión para que a la muerte de ese rey, pues el sucesor fuera al que ellos le interesaban, ya que podemos decir que la nobleza de estos reinos españoles, pues lo que consideraban es que el rey al fin y al cabo estaba ahí por algo, era un rey legítimo, había jurado a las Cortes le habían concedido el derecho a gobernar y por lo tanto era legítimo. Si las Cortes han jurado lealtad a este tío y le han concedido efectivamente que pueda ser el rey de nuestros reinos, pues no vamos ahora a decir que no está ahí, porque estaríamos contraviniendo la palabra de las Cortes, ¿no? Que somos nosotros, que son estos nobles. Por lo tanto, lo que hacemos es, vale, sí, reconocemos que tú eres el rey, sigues siendo el rey, pero como nos has fallado, vamos a condicionar tu sucesión. Lo que se solía acostumbrar a hacerse era eso. Entonces, en este caso, en esta historia alternativa, pues hacen efectivamente eso y condicionan la sucesión de Carlos II a don Juan José. Es decir, a partir de ese momento, el heredero de Carlos II sería don Juan José de Austria y pues los descendientes de este, en el caso de muerte prematura o sin descendencia, porque esto ya era una cuestión que venía preocupando tanto a la nobleza como al anterior rey, el hecho de que su hijo, pues por su condición de salud, pues pudiera morir de forma prematura, que era lo que creían. Realmente ellos lo que pensaban es que el pobre Carlos pues moriría siendo niño. No se preocuparon tanto por la descendencia porque, ya digo, su preocupación principal era que pensaban que iba a morir de niño. Entonces, aquí en esta guerra pues se condiciona esto, ya que recordemos que esta guerra ocurre antes de que Carlos II llegue al trono, es decir, todavía durante la regencia de Mariana de Austria. Por lo tanto, como digo, a partir de estas capitulaciones, don Juan José pasa a ser el heredero de Carlos II, aunque sea muchísimo mayor, pero ya sabéis cómo va esto, el heredero, luego sus hijas, etc. Entonces, realmente quien se acaba convirtiendo en el heredero de Carlos II son las hijas de don Juan José y sus nietas, ya que, bueno, sus nietas, sus nietos, lo que tuviera, ya que las hijas de don Juan José más o menos tenían la misma edad que Carlos. El tema es que al fin y al cabo este acuerdo sucesorio, lo dicho, fue apoyado por la nobleza catalana y aragonesa porque no eran tontos. Don Juan José solo tenía hijas. Esas hijas se casaron pues con estos nobles. Entonces al final sabían que la sucesión acabaría llegando a las familias nobles de Cataluña. Entonces por eso la nobleza insistió tanto en este acuerdo, en presionar para que las capitulaciones incluyeran este acuerdo de condicionar la sucesión, porque evitaban el problema sucesorio, evitaban que llegaran los Borbones, que llegaran los Habsburgo de Austria, y que aprovechaban de esta manera para que el orden y el control de la monarquía pues ya recayera a la gente local, es decir, a la nobleza local. Este acuerdo sucesorio, por cierto, pues fue internacionalmente apoyado por Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, su objetivo principal, de hecho, en la historia real, el objetivo de Gran Bretaña en la guerra de sucesión, era básicamente que el trono no recayera ni en el Kaiser, ni tampoco en el rey de Francia. Ese era su objetivo. De hecho, los ingleses apoyaron al archiduque porque lo que se comprometió el Kaiser es que, vale, España la va a heredar este hijo que tengo aquí, que es el archiduque, ¿vale? Él va a ser el rey de España, pero el imperio, el Sacro Imperio, lo va a heredar mi otro hijo, ¿vale? Lo va a heredar mi primer hijo, así que las coronas se van a mantener separadas. Y a eso los ingleses dijeron, pues muy bien, te apoyo a ti. Ahora, cuando, por cosas del destino, muere el primer hijo, el primogénito del Kaiser, y ahí ya el heredero al imperio sí que sería el archiduque Carlos, es cuando los ingleses dicen, un momento, ya no te apoyo, yo me salgo ya de la guerra, así que vamos a ir firmando ya con España porque ya no quiero que ganes tú, porque puede ser incluso peor a que gane Francia. Entonces ahí ya sabemos que Gran Bretaña, el interés principal que tenía era que el trono español no recayera en ninguna de las otras dos potencias que podían disputarse el control del continente,
que era pues o bien Austria o bien Francia, ya que el objetivo de Gran Bretaña, su política exterior siempre ha sido que la Europa continental no tenga una gran potencia dominándolo todo. Entonces, ellos, los ingleses, vieron en esta opción de que la nobleza local obtuviera el poder de la corona, lo vieron como algo positivo para ellos, ya que se aseguraban de que el trono no recayera en ninguno de sus rivales por la dominación hegemónica. Vale, tras esto, como ya he comentado, las hijas de don Juan José casaron con familias nobles y esto acabó derivando a que a la muerte de Carlos II, quien ocupara el trono fuera el nieto de don Juan José de Austria, que realmente también sería sobrino nieto de Carlos II. Es decir, este nieto de don Juan José no es un random, es decir, es un niño que se ha criado en la corte con Carlos II y que realmente para Carlos II este niño era prácticamente como su hijo, ¿no? El hijo que nunca pudo tener. Entonces lo criaron, pues eso, tenía un afecto hacia el heredero, pues como lo había tenido hacia su propio hijo. Entonces lo cual, pues mira, perfecto. Además este niño creció en esa corte y aprendió de todos estos políticos y administradores que puso el gobierno de don Juan José, porque recordemos que don Juan José además fue primer ministro durante la regencia y después durante el gobierno de Carlos II, aunque es verdad que no estuvo él como primer ministro durante todo el reinado de Carlos II, porque murió envenenado. A ver, no es oficial, pero se dice que murió envenenado por Mariana de Austria, ¿vale? Se vengó envenenándolo con la esperanza de que así pues volviera a recaer el ministerio sobre su favorito, un consejero que se había traído de Austria, pero no fue así y realmente continuó durante todo el reinado de Carlos II, continuaron las políticas y continuaron gobernando los políticos que definió don Juan José. Pues bueno, este heredero de este universo, de esta línea alternativa, pues ha crecido rodeado de toda esa gente. Entonces, como que dice, ha mamado esa política desde chico. Así que es maravilloso. Eso significa que todas las políticas que hubo durante el reinado de Carlos II son las que continuarían durante estos 100 años de historia alternativa que han pasado desde ese momento hasta que empieza el mod, ¿vale? Podemos decir que hubo pues simplemente un continuismo del tipo de gobierno, de las políticas que hubo durante el reinado de Carlos II. Vale, estos 100 años de historia alternativa que separan aquel momento hasta hoy, es decir, hasta el año en el que empieza el juego, que es el 1836, ¿qué ha ocurrido? Vale, pues de eso vamos a tratar ahora. Os voy a explicar qué es lo que hemos hecho. De hecho, tengo el juego abierto para ir mostrándoos en el mapa, conforme os vaya contando cosas, ir mostrando pues dónde ocurren esas cosas, ¿no? Más o menos. Entonces ahora os voy a contar qué ha ocurrido durante esos 100 años. Bueno, pues principalmente durante estos 100 años de historia alternativa que separan aquel momento hasta ahora, hasta el 1836, pues bueno, han estado marcados principalmente por la guerra contra el turco y por la política en Asia, ¿vale? Especialmente el acercamiento a China. Básicamente, como decía, pues continuismo, ¿no? Con lo que fueron pues los gobiernos de los austrias, ¿no? Centrados mucho en el tema de la piratería, por eso se recupera en los territorios que se perdieron en Argel tras el terremoto, etc. Y además no solo se recuperan, sino que se amplían, porque realmente la piratería berberisca fue aumentando durante el siglo XVIII y fue necesario realmente ocupar toda la costa de la Berbería para acabar con esa piratería y al mismo tiempo pues ir avanzando, tomando posiciones para las futuras guerras contra los turcos y para mantenerlos un poquito controlados. También, por supuesto, esto implica el apoyo a Austria en la guerra austro-turca, el apoyo incluso, bueno, realmente no tanto apoyo, pero sí que se pudieron aprovechar quizás ciertas escaramuzas durante la guerra ruso-turca. Y sobre todo, ¿vale? El evento más importante de lo que podemos llamar la guerra contra el turco fue la intervención de esta España alternativa en la guerra turco-veneciana, ¿vale? Esto es una guerra que realmente fue muy pronto, fue a principios de 1700, no recuerdo si fue en el 1712, por ahí aproximadamente. Y evidentemente la España borbónica no participó en esta guerra porque no le interesaba ya lo que pasara con los turcos. Ya todos sabemos la tradición francesa de aliarse con los turcos si es necesario. Pues bueno, los borbones, haciendo cumplir su tradición, pues no
apoyaron a Venecia en contra del Imperio Otomano y Venecia pues pierde todas estas posesiones. Entonces, en esta historia alternativa, Venecia no pierde sus posesiones en el Egeo, pues que eran pues estas islas del Egeo, Creta, sino que al contrario, las aumenta. Por eso Venecia empieza con el control de todo el Peloponeso y además España recuperó las posesiones de Atenas y Neopatria, que eran parte de la herencia de la corona de Aragón, pero que una vez más los Borbones renuncian a ellas cuando llegan al control de España, ¿no? Los Borbones renunciaron a Atenas y Neopatria, dejaron de utilizar esos títulos y, como que dice de facto, pues eso, ignoraron ya la existencia. Yo creo que me da a mí la sensación, creo que lo comenté en el anterior vídeo, de que, o por lo menos lo comenté muchas veces por el Discord, como que me da la sensación de que los Borbones cuando llegan a España están tan centrados en borrar o, podemos decir, enmierdar la historia de los Austrias y en hacer parecer a los Austrias como que fue una época oscurantista y terrible de la época española, de la historia española, que de hecho eso fue lo que provocó que llegara la leyenda negra a España, el odio que tenía y esa propaganda que hicieron los Borbones en contra del pasado de España previo a su llegada, que es como que también ignoraron todas las posesiones que tenía España más allá de la península y de América. Es decir, ignoraron por completo lo que pasaba en el Pacífico, dejaron a su suerte a la capitanía de Filipinas, los holandeses hicieron por aquí lo que les dio la gana. También básicamente se acabó el mare clausum en el Pacífico, ya no sé si, yo os digo, por desconocimiento o por ignorancia, porque les daba igual, o si a lo mejor puede ser que fuera parte de los acuerdos de Utrecht, que oye, ya el Pacífico ya no es mare clausum, Inglaterra ya puede hacer por aquí lo que le dé la gana y puede colonizar las islas del Pacífico, porque es que yo os digo, antes de que llegaran los Borbones, todas estas islas estaban reclamadas por España, eran de España. Este mar estaba, o sea, este mar, pues sí, lo que se llama como Mar del Sur, el Océano Pacífico, estaba cerrado al resto de potencias. Y una vez llegan los Borbones, eso ya es, pues, que pase quien quiera, hagáis lo que queráis. Entonces ya no sé si fue parte del Tratado de Utrecht eso, porque no me lo he leído entero, chicos, lo siento, soy humano. No me lo he leído entero. Si fue parte del Tratado de Utrecht o fue simplemente, yo os digo, que les daba igual. Pues bueno, entre esas cosas que les daba igual a los Borbones estaba Atenas y Neopatria. Bueno, en esta historia alternativa, la España de los Austrias sí reclaman Atenas y Neopatria y aprovechan la guerra turco-veneciana para, como os digo, acabar ya con la piratería berberisca y también recuperar Atenas y Neopatria. Por eso, en este escenario, Venecia todavía tiene sus posesiones en Grecia y España tiene este territorio de Atenas, que por cierto, voy a meterme porque hay muchos nombres que no lo puedo enseñar en el anterior vídeo, pero hay muchos nombres que han cambiado en los estados. Como estáis viendo, ¿veis? Le he cambiado el nombre a este estado y ahora se llama Atenas y Neopatria. También le cambié el nombre, por ejemplo, a Constantinopla, le cambié el nombre a Jerusalén, ¿vale? Hay un montón de territorios que ahora tienen otro nombre adaptado a la cartografía hispánica, ¿vale? También, por cierto, lo que son los estados de la propia península. Sí es verdad que me hubiera gustado pues directamente cambiar los estados, que las provincias estuvieran mejor ordenadas, es decir, que hubiera una Valencia, que hubiera una Murcia por separado, pero como no he querido hacer eso para tampoco hacer que el mod luego, en el caso de que quiera actualizarlo a futuras versiones de Paradox, pues me cueste horrores hacerlo, para evitar que me cueste la vida actualizarlo en el futuro, pues he decidido mantener los estados como están y simplemente intentar adaptar los nombres lo mejor que he podido. Por ejemplo, pues esto lo he llamado Levante, ya que incluye Murcia y Valencia. Por ejemplo, Castilla y León, pues le cambié el nombre, ya no es Castilla, porque gente, Castilla es esto de aquí es León, pero Paradox eso lo ignora. Entonces le cambié el nombre a León y Castilla la Vieja. A Toledo le cambié el nombre por Castilla la Nueva, ¿vale? Aquí está Andalucía, porque esto es Andalucía, señores, y esto es Granada. No es Andalucía Occidental y Andalucía Oriental, no. Esto es Andalucía y esto es Granada. Ojo, esto es Granada y Jaén, ¿vale? Porque Jaén también era un reino propio, pero de nuevo, como no podía dividir los estados en Granada y Jaén como reinos que son independientes, pues bueno, tuve que dejarlo más o menos como lo definió Paradox. Paradox puso aquí su capital, la capital de este estado, Granada, pero bueno, le he dejado el nombre de Granada, así resumiendo, abreviando. Y en Sevilla lo mismo, no he podido separar el reino de Córdoba, lo he dejado todo como Andalucía, ¿vale? He incorporado el reino de Córdoba al de Andalucía. Más o menos, ya os digo, me he tenido que adaptar un poquito a los estados que creó Paradox, pero bueno, lo he intentado por lo menos
ajustar los nombres. También el Rosellón le pude cambiar su nombre, ajustando las ciudades del mapa para que el puerto estuviera aquí y así poder ponerle un nombre específico, ¿vale? Eso es otra cosa, también hay modificaciones en el mapa, ¿vale? Tengo que hacer otro vídeo después, que diré, lo haré en 2 días y lo haré en 3 semanas, como siempre, pero tengo que hacer otro vídeo mostrando todas las funcionalidades en detalle. Por ejemplo, aquí en Venecia, que esto, ojo, yo de esto no me di cuenta, porque yo no pensé que Paradox fuera a poner la capital del estado de Venecia en otra ciudad que no fuera Venecia. Pero Paradox nunca nos defrauda y la capital del estado de Venecia, porque este estado se llama Venecia, no estaba en Venecia, estaba en Verona. Entonces esto me lo comentó Santi en el Discord y hostia, es verdad. Entonces ya pues hice aquí un movimiento de ciudades en el mapa y conseguí que ya la capital sí que fuera Venecia, ¿vale? Ya está arreglado, está bien ubicada, todo perfecto. Y el puerto abierto, si por ejemplo le quitáis un puerto a Venecia, os dará este de aquí, os dará Lignano, ¿vale? Bueno, estaba comentando el tema que me lío mucho, gente. Estaba comentando el tema de por qué existe Venecia y por qué España tiene territorios en Atenas, ¿vale? Este era el motivo. Ojo, vale, hemos visto lo de la guerra turco-veneciana. España participa, por eso consigue la costa berberisca, por eso consigue Atenas y Neopatria, y por eso Venecia no pierde las islas griegas. Pero, ¿por qué Venecia sigue existiendo si Napoleón lo conquista durante las guerras napoleónicas? Vale, pues eso es otra cosa que os tengo que contar. ¿En este universo hubo guerras napoleónicas? Sí, pero fueron diferentes. Pero no vamos a avanzar tanto en la historia, ¿vale? Porque tengo otras cosas que contaros antes, pero yo os adelanto. Ahora después, un poquito más tarde en el vídeo, os cuento cómo fue esa guerra napoleónica dentro de este mundo. Vale. Más cositas antes de que ocurra eso. En las Indias, vamos a hablar un poquito de las Indias, ¿vale? Porque en este universo América no es América. En este universo América son las Indias. Puede ser, he intentado que en los eventos no se me cure la palabra América, he intentado siempre hacer alusión a las Indias, los indianos, los criollos, no hacer alusión nunca a los americanos, a los hispanoamericanos, ¿vale? Porque en esta línea temporal América no es América, repito, son las Indias, que es como lo llamaba la monarquía hispánica, ya que recordemos, en este universo, la potencia hegemónica, el mundo, está diseñado por España, es decir, cómo se entiende el mundo es la visión española. Más que cómo se entiende el mundo, las referencias que se toman a la hora de la cartografía, a la hora de las toponimias, etcétera, son las españolas, no son las anglosajonas, no son las francesas, no son las alemanas, como si ocurre en la historia real, que para en la historia real, para esta fecha, España ya no pintaba nada en el mundo, porque Borbones, y por eso, pues, el juego base, todas las podemos decir todas las divisiones regionales y toponímicas y tal, pues utilizan las divisiones principalmente estadounidenses, sobre todo en América, ya que aquí las regiones pues están, las regiones estratégicas literalmente son nombres referentes a Estados Unidos. Medio oeste de Estados Unidos, Dixie, son nombres que le dieron los estadounidenses. O como por ejemplo, es que ya no solamente en las regiones, los mismos estados. Este estado de aquí, Nuevo León, en el juego base se llama Río Grande, que es como los gringos, que como los estadounidenses llaman a este territorio, a Río Grande, porque ellos al río Bravo le llaman Río Grande. Y Paradox le puso a este estado Río Grande, con 2 cojones. En lugar de ponerle Nuevo León, que sería lo correcto. Que esto lo estuve consultando con la gente del Discord. Oye, ¿lo ponemos Nuevo León o le ponemos Río Bravo a este estado? Y me dijeron, es mejor Nuevo León, es más correcto. Pues perfecto, pues Nuevo León. Entonces, señores, teniendo eso en cuenta, hay cosas en el trasfondo como eso, el propio nombre de América. El propio nombre de América no es un nombre que le dieran los españoles. Repito, los españoles a este territorio llamaban las Indias y a la gente que aquí vivía eran los indianos, ¿vale? Todo esto era la sociedad indiana, compuesto por criollos, mestizos, indígenas, todo era sociedad indiana. Por eso yo he utilizado aquí el nombre de indiano para la cultura, porque eso engloba a todos. Realmente cuando tú utilices el término indiano, estás incluyendo a criollos, estás incluyendo a indígenas, estás incluyendo a mestizos, a negros, a todo el mundo realmente. Lo que sí es verdad es que he seguido más o menos el sistema de Paradox de la división étnica con el tema de los afrodescendientes, y por eso sí es cierto que he separado en 2 grupos distintos a los indianos y a los afroindianos, ¿vale? Eso sí que lo he mantenido como lo hizo Paradox, y he dejado lo de la cultura indiana como tal únicamente para criollos, mestizos e indígenas.
Ojo, cuando hablo de indígenas, pues me refiero a indígenas ya completamente hispanizados, es decir, indígenas pues que ya su vida la hacen en español, que viven en las ciudades de los españoles, es decir, indígenas pues que no continúan manteniendo sus tradiciones, viviendo en sus aldeas o en sus pueblos de indios, como se llamaba, sus pueblos de indios o repúblicas de indios, sino que pues han decidido vivir en las ciudades fundadas por los españoles, asimilarse a la cultura española pues, y tener la fe de los españoles. Esos sí están incorporados, están incluidos en la cultura indiana. Entonces, como iba diciendo, antes de enrollarme otra vez, estos son las Indias. ¿Por qué son las Indias? ¿Por qué no es América? Porque el término de América lo inventan los alemanes. De eso hablan los eruditos alemanes, los intelectuales alemanes, son los que acuñan el término de América. Ya no sé si quizás con ciertas intenciones de desligar ese territorio de España, utilizar otros nombres, o si a lo mejor lo hicieron simplemente por comodidades y facilidades a la hora de hablar, es decir, por el simple hecho de que es más correcto no utilizar el término indio para que no se confunda con los indios de la India, ¿no? Entonces a lo mejor dijeron, mira, vamos a utilizar otro término para diferenciarnos más de la India real y de las Indias orientales, y de esa manera pues damos otro término para que sea más ágil el lenguaje a la hora de referirnos a este territorio. Quizás lo hicieron por eso. Si pensamos bien, pues lo hicieron por eso. Si pensamos mal, pues lo hicieron, al igual que los franceses con el término de Latinoamérica, lo hicieron pues para desligar este territorio, desligar este continente de la hispanidad. Entonces, por eso uso siempre en los eventos que os irán saltando, siempre utilizo el término las Indias o las Indias, y no suelo utilizar el término Hispanoamérica o América. Entonces, como iba diciendo, durante estos 100 años, debido a que no llegan los Borbones, pues en las Indias los criollos mantuvieron el control político como se venía haciendo en los tiempos de los Austrias, y nunca se llevó a cabo esa conversión en colonias que en nuestra línea temporal se hicieron los Borbones. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que los criollos básicamente estén contentos. Entonces, como los criollos estuvieron contentos, pues primero de todo no hubo guerras de independencia, porque los criollos tenían el control de los virreinatos. Estos virreinatos estaban controlados por criollos, lo típico de pues un indiano nacido en el Perú, lo nombramos virrey de Nueva España, y un indiano nacido en Nueva España lo nombramos virrey del Perú, ¿no? Estas cosas que hacían por el tema de que no haya corrupción, de que uno sea el virrey del otro sitio y viceversa. Además, sí es cierto que se fueron creando capitanías generales, sí es cierto que para el mod yo he querido, aunque no he puesto evidentemente las divisiones virreinales de los Borbones, es decir, no tenemos Nueva Granada, La Plata y el Perú en Sudamérica, sino que lo que tenemos es pues el Perú como único virreinato y luego pues capitanías. Eso lo he hecho básicamente porque, como repito, estamos con las divisiones administrativas de los Austrias. Pero si es cierto, ¿vale? Hago aquí un disclaimer, como dicen los anglos, ¿vale? Hago una aclaración, y es que, como sé que muchos os gustan los virreinatos o queréis jugar con los virreinatos clásicos, con los virreinatos de los Borbones, los que todos conocéis, con los que habéis estudiado en el colegio, pues sí que hice más o menos un apaño, y por eso puse aquí dos capitanías que se asemejaran a lo que sean esos virreinatos, ¿vale? Puse La Plata como capitanía y también Tierra Firme, para que de esta manera pues podamos tener como un punto medio, ¿no?, entre el fanservice de daros lo que serían los virreinatos de los Borbones, que es lo que más ganas tenéis, porque ya os digo, es lo que habéis visto en el colegio, es lo que os gustaría jugar, pero al mismo tiempo respetando el trasfondo de que, oye, que realmente solo hay dos virreinatos, que es lo que definieron los Austrias, un virrey en el Perú y un virrey en Nueva España. Pero bueno, por lo menos podéis jugar con estas capitanías, y si a vosotros os da la gana, como España, le podéis subir la autonomía con este botoncito, y así lo convertís directamente en virreinato, ¿vale? Cuando le deis a este botoncito, este país pasa a llamarse, en vez de capitán general, pasa a llamarse virreinato. Y este señor, en vez de llamarse capitán general, pasa a llamarse virrey. Es a gusto del consumidor. Así que, gente, no os podéis quejar. Vale, como estaba diciendo, estos cambios que no hizo este gobierno, sino que se mantuvieron los Austrias, pues bueno, lo que promovió fue esa estabilidad en las Indias, provocó esa estabilidad y que no se despertase ese sentimiento independentista, porque no se impusieron peninsulares en el gobierno,
no se hicieron reformas a nivel fiscal, administrativo, y básicamente no se convirtió los virreinatos en colonias, sino que pues, los virreinatos siguieron a su rollo haciendo sus historias. ¿Eso también qué permitió? Pues que continuaran las políticas que los virreyes habían estado haciendo. ¿Eso qué significa? Pues significa que el virrey de Nueva España, como no es un peninsular que viene de una burguesía afrancesada, venida a menos, pues básicamente ese virrey de Nueva España, que sigue siendo un criollo, que son conscientes de la política novohispana, pues han continuado haciendo lo que habían venido haciendo hasta entonces, que era sobre todo lo que es lo relativo a Filipinas. Por eso en este universo Filipinas sí controla todo este territorio, que era lo que tenía en tiempos de los Austrias. Filipinas, la Capitanía General, controlaba todas estas islas, ¿vale? Incluido Formosa. Sí es cierto que llega un momento en el que lo pierden ante los holandeses, pero durante bastante tiempo sí lo controló España. Y ya os digo, en cualquier caso, Formosa, pues durante estos 100 años, ¿vale? Porque ahora mismo creo que Formosa ya se había perdido antes de que llegaran los Austrias, perdón, antes de que llegara los Austria-Cardona, que es la dinastía gobernante después del tratado de Don Juan José. Pero bueno, esta isla se recupera, ¿vale? Que es que ahora mismo no recuerdo si se perdió antes, después, pero bueno, en cualquier caso, esta isla de Formosa, se obtiene debido a eso, así como estas islitas de aquí, ¿vale? Las islas de Ryukyu también acaban conquistándose durante estos 100 años debido a que eran unas islas de vital importancia para mantener el tráfico desde el puerto de China. ¿Por qué? Porque este nuevo gobierno, durante estos 100 años, como dije antes, se centraron mucho en el tema de la política con China, ¿vale? Ya en la época de los Austrias era extremadamente importante todo lo que es la política relativa a China, todo lo que es el galeón de Manila, todo ese comercio que venía de China prácticamente en exclusividad con España, porque sí es cierto que los chinos no querían comerciar con una moneda que no fuera el real de A8 español, por el tema de que de las otras cecas pues no se fiaban. Las cecas españolas para los chinos eran mucho más fiables, su plata era de mejor calidad y solo aceptaban moneda española. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Porque si tú quieres comerciar con China, o bien conseguías esa moneda comerciando previamente con España, o bien pasabas por el aro y te ibas a la casa de contratación en Sevilla para poder comerciar con los bienes que venían de China a través del galeón de Manila, que salía de aquí de Manila. Que, por cierto, ¿por qué salía el galeón de Manila y no salía antes de China? Porque los chinos venían hasta Manila. Ahora, en este universo, cuando se consigue ya la concesión del puerto de China, ya la cosa cambia. El galeón de Manila sigue existiendo, pero ya no sale todo de aquí, sino que puede parar aquí, evidentemente, pero sale directamente desde la propia China. Y esto, por cierto, lo he cambiado respecto a la primera versión del mod. He movido el puerto a la desembocadura del Yangtze porque muchos me lo comentasteis, que en verdad lo más lógico sería que el puerto de China estuviera en la desembocadura del río Yangtze. ¿Por qué? Básicamente, señores, porque este río yo no lo sabía. Os lo reconozco. A raíz de vuestros comentarios me puse a investigarlo y claro, me di cuenta de que efectivamente el río Yangtze atraviesa todo China. O sea, es perfecto. El río Yangtze nace aquí en Sichuan y atraviesa todo el corazón de China. Todos estos pueblos están atravesados por el río hasta llegar a la desembocadura. Es perfecto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que la ruta, que el puerto comercial más importante esté aquí, porque literalmente todos los bienes que salen de todos estos estados, ¿vale?, van por el río hasta llegar aquí. Pueden directamente navegar el río, todos esos bienes, y transportarse hasta el puerto de China, desde el cual pues ya se hace el comercio mundial, ¿no? Ya desde aquí sale la nao de China, llega hasta Jalisco, que ahora no recuerdo realmente si llegaba a Jalisco o llegaba a Guerrero. Eso, los que seáis mexicanos seguramente lo sabréis mejor, me lo podéis poner en comentarios si llegaba a Jalisco o a Guerrero. Ya de aquí pues salía hacia Europa, salía hacia Sevilla. Entonces, eso lo hemos cambiado, ¿vale? Está corregido, ahora sale en el puerto de China. Si tenéis una partida empezada ya de antes, pues no lo vais a tener aquí, ¿vale? Vosotros seguiréis teniendo en su sitio anterior, pero si empezáis una partida nueva, pues ya sí que tendréis esta nueva versión del mapa y el puerto de China estará aquí en el río Yangtze. Todo es igual, ¿vale? Mismo nombre, mismos edificios, todo lo he dejado exactamente igual. La única diferencia es esa. Entonces, esta política de China
esta política de acercamiento cada vez más a China, de estrechar las relaciones, pues acabó llevando al hecho de que los Austria-Cardona consiguieran esta concesión y que China les permitiera tener este puerto en la desembocadura de Yangtze, y pues desde aquí también pues permitirles que en este territorio, podemos decir este puerto franco, pues pudieran también ellos construir sus universidades, sus hospitales, sus mierdas, sus movidas de españoles, y también se pudieran aprovechar de ello la población local. Por eso pues hay muchísima población aquí que ya es católica y que son chinos, ¿vale? Porque aquí en Puerto de China se han ido convirtiendo, los jesuitas no han perdido el tiempo y aquí han hecho sus movidas. También por eso pues hay aquí universidades, ¿vale? Porque realmente estos señores, al fin y al cabo, es política. Los españoles no construyeron universidades en el puerto de China porque fueran gente maravillosa, no, lo hicieron porque es política, es propaganda. Si yo cojo y en el puerto de China construyo una universidad y consigo que pues las élites de China se eduquen en esta universidad, cuando esas élites lleguen a ser funcionarios del emperador, pues esos funcionarios van a ser más propicios a políticas de apertura hacia nosotros, hacia los españoles. Es lógico, ¿vale? Es un plan maestro. No lo hicieron por ser buena gente, sino que lo hicieron pues con el objetivo político de que en un par de generaciones los políticos, los funcionarios del Imperio Chino fueran, ya os digo, más abiertos al comercio con España, a cada vez más concesiones y cada vez más acercamiento a España, lo cual también significaba alejarse de Gran Bretaña. Entonces, por aquí iban los tiros y por eso era tan importante lo del puerto de China. Este también es el motivo por el que el puerto de China lo administra directamente la corona, ¿vale? El resto del territorio en Asia, si os fijáis, todos son capitanías. De hecho, Filipinas es la capitanía que controla todas estas islas, porque era realmente lo común. Cada vez que España pues conquistaba una nueva isla, reclamaba una nueva isla, llegaba a algún acuerdo con tribus, etcétera, pues todo era administrado por el capitán general de Filipinas. Sin embargo, Puerto de China, por su relevancia y su importancia político-estratégica y diplomática, pues no podían arriesgarse a que estuviera controlado por el capitán general. Esto tenía que controlarlo directamente un gobernador puesto ahí precisamente por el rey, ¿vale? Que el gobernador fuera puesto por el rey. Vale, eso sería más o menos la historia, lo que ha ocurrido durante estos años respecto a China y las islas cercanas, ¿no? Las islas del mar de China. También hay que tener en cuenta algunos cambios por aquí que tenemos, por ejemplo, la existencia de esta capitanía de Nueva Guinea. A ver, la isla de Nueva Guinea realmente fue descubierta por España, estaba reclamada por la España de los Austrias, aunque, repetimos, los Borbones luego pasan de ella, pero la isla de Nueva Guinea era una reclamación de España. Y ya sabéis que estas cosas, pues bueno, todos los países católicos pues tienen que obedecerlo porque si no el Papa los excomulga. Otra cosa ya son los protestantes. Pero en el mundo católico, Nueva Guinea pertenecía a España, por eso pues no la podían colonizar ni los portugueses, ni los franceses, etc. Sin embargo, sí es cierto que los holandeses pues sí que se dedicaban al tema de la piratería, sobre todo con los galeones que pasaban por aquí de España, y a ir conquistando los diferentes sultanatos que se iban encontrando. Durante tiempos de los Austrias, lo normal era que era que participasen en la política de estos sultanatos, ¿vale? Sí que hubo varias guerras, sobre todo en Brunei, también por aquí, por la región de Tidore, por estas islas de aquí, para intentar acercar esos sultanatos a la monarquía hispánica y al mismo tiempo alejarlos del Imperio Otomano, porque sí es cierto que los turcos tenían sus ojos puestos aquí en la isla de Borneo y hubo movimientos en Brunei, en Camboya, en varios territorios, hubo política en la que la España de los Austrias sí participó. Entonces, por eso lo he querido reflejar en estos 100 años. Pues es cierto que no se han hecho muchas más conquistas ni concesiones, por muy importantes que fueran. Por ejemplo, estas islas de aquí, este archipiélago, aunque era vital para el tema de la conexión por esta zona, por la conexión marítima entre Nueva Guinea y este territorio, aún así no se conquista por el simple motivo de que en el Tratado de Tordesillas se definió que todas estas islas de aquí eran parte de las Molucas y por tanto eran de Portugal, ¿vale? Y Filipinas y Nueva Guinea era de España. Entonces por eso estas islas España no las conquista en ningún momento, porque respeta su tratado con Portugal. Sin embargo, sí es cierto que, por ejemplo, una diferencia en esta línea a la oficial, a la real,
es que Tidore no es vasallo de la Compañía de Indias. ¿Por qué? Porque España no podía evitar que Portugal conquistase esos territorios, pero sí podía evitar que las Indias, que la Compañía de Indias Orientales los conquistase. Entonces sí que participaron en las distintas escaramuzas y conflictos que hubo en esta región entre la Compañía de Indias y otros sultanatos. Yo, personalmente, pues he querido limitarme a únicamente el sultanato de Tidore. Pero si vosotros consideráis que hay otros sultanatos que creáis que tampoco deben estar bajo control de la Compañía de Indias, porque pues la Capitanía General de Filipinas podría haber mediado en ese conflicto y que se mantengan independientes, me lo podéis poner en comentarios y eso se puede ir cambiando a futuro, ¿vale? Pero por ahora lo dejo únicamente con Tidore. Y otro cambio también sería el de Camboya, ¿vale? Camboya sí que lo he dejado como un protectorado, ¿vale? Ya no solamente independiente, sino que además pues España participó en las diferentes guerras civiles que hubo aquí en Camboya y consiguieron que pues uno de los que ganaron esa guerra civil pues fueran protectorado de España. Lo dicho, el tema de Nueva Guinea es porque básicamente España tiene esto reclamado, pero nunca se había hecho efectiva una colonización, porque es cierto que las poblaciones locales, los neoguineanos, bueno, aquí están puestos como melanesios, creo, voy a ver la población, sí, los melanesios, pues eran bastante hostiles, ¿vale? No era fácil llegar a hacer allí una colonia porque por lo general pues no eran bien recibidos y los echaban a patadas, ¿no? Cuando llegaban españoles a montar sus pueblos. Entonces por eso no se llegó a establecer en tiempos de los Austrias una posición permanente. Sin embargo, durante el siglo XVIII, al ir cada vez arreciándose estas incursiones de piratería de los holandeses y tal, y empezar a meterse en la zona, pues ahí ya sí que vieron necesario establecer una capitanía general permanente en Nueva Guinea. Y por cierto, señores, he metido para ello también la cultura neoguineana. La cultura neoguineana se diferencia de la melanesia, ¿vale? Étnicamente son la misma gente, de hecho tenemos un capitán general neoguineano, este señor. La cultura neoguineana es básicamente una cultura hispanófona de legado europeo, es decir, podemos decir que son, pues eso, los melanesios ya hispanizados, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y está puesto para que conforme se vaya asimilando la población local, es decir, para que los melanesios, ¿vale?, vayan asimilándose poco a poco a la cultura neoguineana. Entonces esta gente poco a poco se irá convirtiendo en neoguineanos conforme vaya pasando el tiempo. Por eso, pues también hace que, sí es verdad que sería más correcto que los capitanes pues fueran criollos, porque era lo normal, seamos sinceros, España no era un lugar maravilloso, podría ser mejor que otros imperios de la época, pero no eran tampoco aquí la gente más inclusiva del mundo, y los capitanes generales por lo general pues siempre eran castellanos o criollos, eran siempre blanquitos. Sin embargo, por cómo funciona el juego, he tenido que colocar la cultura neoguineana, la segunda, porque el juego funciona de la siguiente manera. La cultura segunda, que está puesta aquí, es la que asimila. Siempre que haya asimilación, se van a asimilar a la segunda cultura. Y a mí me parecía más lógico que si vas a asimilar a la población melanesia, pues se asimile como neoguineana, no como castellana, porque la gente no va a llegar y al asimilarse culturalmente, de repente cambiar el color de piel y de repente ser blanquitos. No. Entonces por eso lo tengo que poner segundo, y al ponerlo segundo también hace que la mayoría de los capitanes y los gobernantes sean de esta cultura. Entonces, aunque no sea lo más históricamente correcto que este hombre pues sea un neoguineano, lo más correcto sería para estas épocas de 1836 es que el capitán fuera un castellano, pero bueno, por cosas de cómo funciona el juego lo tengo que hacer así aquí y también evidentemente en Ataroa, ¿vale? Por eso el capitán general pues también es un maorí, básicamente. Que bueno, con Ataroa tampoco voy a entretenerme mucho porque ya en el anterior vídeo os conté un poco un pequeño resumen del trasfondo de Ataroa, pero bueno, ahora os cuento así lo mismo a grandes rasgos. España tiene estas posiciones por el mismo motivo que se mantuvieron las del Pacífico, porque nuevamente los austrias sí se preocuparon por sus reclamos sobre los territorios del Mar del Sur, y Nueva Zelanda era uno de esos territorios que fue descubierto por los españoles y que ellos reclamaban. De hecho, durante montones de expediciones, cada vez que descubrían estas islas de aquí, pues pensaban los conquistadores, bueno, los exploradores mejor dicho, pensaban que habían llegado a que ellos sabían que existía Australia. Pasa que sí es cierto que en los mapas de la época se puede ver que realmente ellos pensaban que Australia y la Antártida era todo un mismo continente, y cada vez que ellos llegaban a tierra pensaban que habían llegado al continente y lo llamaron
a este territorio Austrialia. Ojo, no Australia, Austrialia, como referencia a los Austrias. Australia de San Juan, creo que era. O del Espíritu Santo. Ahora no, creo que era Australia del Espíritu Santo. Era como le llamaron ellos el territorio. De hecho, quiero meter, porque creo que ya está, pero no lo terminé, ¿vale? No terminé de implementarlo. Australia del Espíritu Santo como país formable o liberable en Australia. Pero bueno, eso lo acabaré añadiendo más adelante. Y bueno, gente, continuando con las guerras, que yo creo que es sobre todo lo que más os interesa, saber cómo cambió el trasfondo de este universo respecto a los conflictos armados, porque al fin y al cabo, gente, somos aficionados a mirar mapas y ver fronteras que se mueven, ¿vale? Lo que nos gusta son esas cosas, son los conflictos armados que van cambiando fronteras. Pero bueno, ¿cómo se diferencia esta línea alternativa respecto a la línea oficial en cuanto a las guerras, sobre todo en América? Porque ya hemos comentado la guerra contra el turco en el Mediterráneo, pero también hay que tener en cuenta las guerras, porque el siglo XVIII estuvo en la historia real, estuvo muy marcado por las guerras que la monarquía francesa, básicamente podemos incluir a los Borbones de España en ella, porque todas las guerras que hicieron fue básicamente arrastrados por la monarquía francesa y por consecuencias del Tratado de Utrecht, entre ellas la guerra del asiento contra Gran Bretaña. Esta guerra del asiento contra Gran Bretaña venía arrastrada por, pues eso, cosas que se firmaron durante el Tratado de Utrecht que no se cumplieron bien, que aunque se cumplían, pues realmente eran muy perjudiciales para la corona, etc. Entonces, estos conflictos a raíz del Tratado de Utrecht acabaron desembocando en la Guerra del Asiento, que, por cierto, se llama así porque el Tratado de Utrecht incluía una condición que era el asiento, lo que se llamó en el tratado el asiento de negros, que era permitir a Gran Bretaña el venderle a los criollos esclavos negros para que trabajasen en las plantaciones. Básicamente, ¿la esclavitud en España antes del asiento de negros existía? Sí. ¿Existía la esclavitud de africanos? Sí. ¿Existía la esclavitud de indígenas? No. Eso sí que se prohibió por los reyes católicos, por Isabel, básicamente. A Fernando yo creo que le daba igual, pero Isabel la católica sí que le preocupaba mucho eso y sí que prohibió la esclavitud de los indígenas, pero no de los africanos. ¿Por qué? Porque hay que entender que para ellos, a los africanos los veían como literalmente lo que ellos llamarían moros, ¿vale? Hoy en día pues no se puede usar esa palabra, está feo de usarla, pero en aquella época sí se utilizaba para todo aquel que profesara la fe islámica o que estuviera relacionada con ella. Entonces para ellos los castellanos del año 1500, pues a un negro africano lo veían pues básicamente como un moro. Estaban acostumbrados a eso, a que fueran parte de lo que ellos entendían como moro. Por eso no veían mal el esclavizarlos, ¿vale? Para ellos no fue una preocupación esclavizar a los africanos porque los consideraban iguales que los sarracenos contra los que habían estado luchando durante tanto tiempo en la Reconquista. Los veían iguales. Entonces por eso sí que se permitió la esclavitud de los africanos dentro de la monarquía hispánica. Sí es cierto que no fue una práctica de Estado, no era política de Estado la esclavitud como podía ser en Portugal, en Francia y en Inglaterra, que allí sí que lo tenían prácticamente como un sistema económico. Compramos esclavos en África, ¿vale? No los capturamos, los compramos, porque por lo general no se iba allí a África a capturar esclavos, se iba a comprárselos a los caudillos locales, a los reinos locales que vendían como esclavos a los soldados de las tribus enemigas que habían capturado durante sus guerras. Entonces compraban esos esclavos, los traían a América y los ponían a trabajar en plantaciones. Eso es lo que hacían como sistema económico, básicamente. Portugal, Francia, Reino Unido no tanto, ojo, Gran Bretaña no era tan así, por lo menos no en el territorio continental. En el Caribe, pues sí. En el territorio continental sí que se establecían más colonias de europeos, pero en el Caribe lo que hicieron fue básicamente eso. Por eso, pues tenemos esos casos de que tú te vas a Jamaica y hay muy poquitos ingleses. ¿Por qué? Porque no les interesaba hacer colonias, no les interesaba replicar Inglaterra en Jamaica, lo que les interesaba era explotar los campos con mano de obra esclava. Entonces, eso España no lo hizo. Entonces, ¿había esclavos? Sí. ¿Había la misma cantidad de esclavos que en los territorios de Francia e Inglaterra? No, porque no era su política de Estado. Simplemente se permitía que los propietarios de las tierras pues, pudieran tenerlos, pero no se alentaba a ello ni se hacía como política de Estado.
Sin embargo, con la llegada de los Borbones esto cambia. El Tratado de Utrecht permite que los ingleses puedan introducir más esclavos en las Indias y además ocurre lo siguiente. La monarquía borbónica llega a un acuerdo con la corona portuguesa para intercambiar con ellos las islas de Fernando Po y la otra no me acuerdo el nombre. Básicamente esas islas y sus reclamaciones sobre Guinea Ecuatorial se las intercambian los españoles a la monarquía portuguesa, perdón, los Borbones a la monarquía portuguesa a cambio del Amazonas. Es decir, todos sabemos que en el Tratado de Tordesillas las fronteras que se definen en América pasan por aquí, pasan básicamente por este río de aquí. Todo lo que estuviera, más o menos, todo lo que estuviera de este río para acá lo podía colonizar Portugal, pero de este río para allá era de España. Y al mismo tiempo, todo lo que estuviera en África era de Portugal y España no podía colonizar en África más allá de las Canarias, nada más. Sin embargo, los Borbones tenían intereses en replicar en el Caribe las mismas políticas que sus primos de Francia habían estado haciendo. Por lo tanto, llegan a este acuerdo con Portugal para dejarles que ellos colonicen el Amazonas como les dé la gana, porque, repito, a los Borbones les daba igual las reclamaciones que tenía España y el replicar España en América. Entonces le entregan la posesión del Amazonas a Brasil, bueno, mejor dicho, a Portugal, a cambio de que Portugal le entregara estas islas. Por eso en el mod, estas islas las sigue manteniendo Portugal, porque estas islas nunca fueron intercambiadas a cambio del Amazonas, y por eso el Amazonas no está colonizado por Brasil, sino que además tiene reclamaciones. Ojo, sí, de Brasil reclama que lo pueden colonizar porque les da la gana, porque ya en tiempos de Felipe II se unieron la corona de Castilla y Portugal y por eso ya nosotros, pamplinas. El Perú tiene también sus reclamaciones para poder colonizarlo. Y lo dicho, España ya no tiene ninguna reclamación ni nada en el territorio de Guinea Ecuatorial, porque, repito, no llegaron los Borbones, entonces los Borbones no hicieron esos acuerdos para poder llevarse esclavos negros de Guinea Ecuatorial hasta el Caribe. Eso significa que en el Caribe, al principio de la partida, hay población afroindiana, pero muchísima menos población afroindiana de la que hay en el juego base, porque sí, tenemos el caso de que en Puerto Rico hay muchos, porque es cierto que ya antes de la llegada de los Borbones en Puerto Rico había esclavos. Hubo una rebelión de cimarrones en Puerto Rico, entonces sí, tiene que haber población afroindiana, pero no tanta ni en tantas partes como en la línea temporal oficial, ¿vale? En la línea temporal alternativa, como veis, no hay tanta población afroindiana, porque no hubo ni asiento de negros, ni hubo tampoco el tráfico de esclavos llevado a cabo por los propios Borbones de la monarquía hispánica. Bueno, ya no de la monarquía hispánica, rectifico, eso ya era el reino de España, ya no era la monarquía hispánica en cuanto llegan los Borbones, ¿vale? También hay que hacer esa puntualización, por eso lo del nombre, por eso no se llama España en el mod, se llama Las Españas, porque son los Borbones los que dejan de utilizar el término Las Españas y empiezan a utilizar el término España, porque habían suprimido todos los fueros y habían unificado todos los reinos, señoríos y estados en un solo reino, que era el reino de España, ¿vale? Entonces por eso también esta puntualización del nombre, que se llama distinto el país, y las culturas, que no solo es la cultura castellana, que todas las culturas están representadas, la catalana, la castellana, la vasca, la gallega, etc. Vale, más cositas respecto a esto. Estábamos hablando de la guerra del asiento. Esta guerra, como decía, viene por el Tratado de Utrecht, que no ocurre. Por lo tanto, la guerra del asiento tampoco ocurre. Ya no solamente porque no tenga esas motivaciones previas, sino porque recordemos que las relaciones entre Gran Bretaña y España, debido a lo que ocurrió del levantamiento de Don Juan José, ¿vale? Las relaciones entre la Casa de Austria-Cardona y la monarquía británica eran, podemos decir, cordiales, ¿vale? Podemos decir cordiales, no buenas, ojo. España y Gran Bretaña no se van a llevar bien jamás, pero podemos decir que mantenían relaciones cordiales porque tenían un enemigo común, que era Francia, ¿vale? Llegan a ese pacto anti-Francia, Gran Bretaña y las Españas, para contener la expansión de Francia, y eso lo que significa es que, lo dicho, no hubo guerra del asiento, pero es que además España sí participó en la guerra de los 7 años en el bando de Gran Bretaña. Porque en la historia real, España participó en la guerra de los 7 años, pero en el bando francés, por la política
de la monarquía borbónica. En este universo no existe esa política borbónica, por lo tanto España no tiene ningún interés de apoyar a Francia en la guerra de los 7 años y en su lugar apoya a Gran Bretaña, con quien sí mantenía ese pacto de buenas relaciones orientadas a la contención de Francia, al pacto anti-Francia. Por lo tanto, por eso la Luisiana en este mod, en esta línea temporal, la Luisiana la tiene España, porque diréis, hombre, es que la Luisiana la consigue España en la guerra de los 7 años como compensación, Francia se la da como compensación para que participen en la guerra contra Gran Bretaña, que Gran Bretaña les ha quitado la Florida. En este universo todo eso no ocurre. Gran Bretaña no le quita la Florida a España y España no recibe la Luisiana como compensación por participar en la guerra, sino que la recibe como botín de guerra. Vale, claro, España participa en el bando de Gran Bretaña y lo que Gran Bretaña le ofrece a España por su participación es, oye, si ganamos, te voy a dar la Luisiana de los franceses, yo me voy a quedar con la Nueva Francia de Canadá y además podrás recuperar el Rosellón y la ciudad y el bastión de Lille, ¿vale? Y el Franco Condado, ¿vale? O sea, todas esas posesiones que se fueron perdiendo, pues España las podría recuperar en esta guerra de los 7 años contra Francia si entraba en el bando de Gran Bretaña, que es lo que hizo. Y evidentemente, al igual que en la historia real, ganó el bando británico y ahora con más motivo que el Imperio Español estaba de su parte en esta guerra. Entonces, esa guerra, la de los 7 años, sí ocurre, el resultado es muy parecido, España obtiene la Luisiana, pero la diferencia es que fue en el bando británico. ¿Esto también qué significa? Pues que España no apoyó la independencia de las 13 colonias, porque la independencia de Estados Unidos vino rodada de la guerra de los 7 años y no sé si se llegaron a solapar incluso, o si fue justo después, las 13 colonias se independizan, hacen su guerra de independencia contra Estados Unidos. Y aunque realmente no es muy conocido esto, sobre todo en el mundo anglosajón le dan el mérito de la independencia de Estados Unidos a Francia, cuando realmente el mérito de la independencia de Estados Unidos fue de España, porque era España quien tenía la Luisiana y era España quien permitió que los colonos pudieran armarse contra el ejército británico a través del Mississippi, además de diversos bloqueos marítimos a Gran Bretaña y etcétera, que permitieron que Estados Unidos se independizase. De hecho, pues el propio Washington lo reconoció. Sin España no hubiéramos ganado esta guerra. Incluso antes de que empezara la guerra de independencia, no recuerdo si era el mismo Washington u otro político, o si era Hamilton, creo que era Hamilton, decía, si España no nos apoya, no vamos a la guerra. No hay guerra, porque sin ellos no hacemos nada. Es imposible que consigamos independizarnos. Necesitamos su apoyo logístico y naval para poder independizarnos de la corona británica. Pues bueno, eso tampoco ocurre en este universo. Por eso las 13 colonias siguen siendo una colonia británica. Sí es cierto que bueno, son un dominio, tienen cierta autonomía y... ojito, este país de 13 colonias es literalmente Estados Unidos, ¿vale? Simplemente que Estados Unidos, cuando es vasallo de Gran Bretaña, pues se llama así, se llama 13 colonias y tiene esta bandera. Pero en el momento en el que, bueno, realmente creo que no tiene este nombre exactamente, este nombre sí que se lo tuve que poner yo, pero la bandera sí la tiene. Así que... en el momento en que vosotros os independicéis con las 13 colonias, os convertís automáticamente en Estados Unidos y tenéis todos los eventos y todo de Estados Unidos, todos los diarios de Estados Unidos para que podáis hacer una campaña de independizarnos con Estados Unidos y además luego jugar la campaña normal de ese país, que yo creo que a mucha gente le puede interesar jugar la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pues bueno, señores, eso también es diferente en esta línea temporal, de las 13 colonias, y también por eso pues he más o menos intentado representar en el mapa cómo eran los mapas previos a la independencia. Es decir, estaba este territorio, esta colonia de Transilvania, la Florida británica, etc. Otro evento militar importante que tenemos que tratar es el tema del reparto de Polonia. Como estaréis viendo, el mapa de Austria es diferente. El mapa de Austria, Prusia es diferente. ¿Aquí qué ha pasado? Este, señores, es el reparto que se hicieron de Polonia entre Prusia, Austria y Rusia. Eso ocurrió igual. Pero como no hubo después guerras napoleónicas que redefinieran estas fronteras,
Pues las fronteras de Europa del Este las he dejado exactamente igual a las que se trazaron durante ese reparto de Polonia entre Prusia, Austria y Rusia, ¿vale? Tal cual esas fronteras, ese reparto hicieron, ese es el que se ha quedado. Silesia, por cierto, sí lo controla Prusia porque la guerra austro-prusiana, bueno, las guerras austro-prusianas que acabaron desembocando en que Prusia conquistara Silesia, España no participó en esas guerras porque se solapaban con otras guerras que tenía España. No sé si es que se solapaban lo estuve investigando y por eso no lo hice, porque creo que vi que se solapaban con la guerra de los 7 años y España pues no había podido participar en las dos al mismo tiempo, y en su lugar participó en la de los 7 años. También hubo una guerra de sucesión austriaca en la que también he tenido en cuenta la participación de España y al final el resultado era prácticamente el mismo, ¿vale? Todas esas, básicamente os puedo asegurar que hice un repaso de todas las guerras que ocurrieron en el siglo XVIII y simular cómo hubiera sido eso con la participación de España, y más o menos pues el resultado en el mapa sería este que estáis viendo, ¿vale? Se puede variar un poco más, un poco menos, pero yo creo que este resultado es bastante aproximado a cómo habría sido. Vale, una última guerra que yo creo que es la más importante y la que más quebraderos de cabeza os genera a muchos, es las guerras napoleónicas. ¿Qué pasa en este universo con las guerras napoleónicas? Vale, esto yo creo que, ya os digo, sí, yo creo que es lo más importante, lo que más cambios significativos tiene y lo que más dudas genera. ¿En este universo hubo guerras napoleónicas? La respuesta es sí. ¿Fueron iguales? La respuesta es no. No fueron iguales. Aunque las hubo, no fueron iguales. De hecho, podemos resumirlo en que en este universo solo hubo 2 coaliciones. No fue necesaria una tercera coalición. Bueno, os cuento el trasfondo así resumido, ¿vale? Que esto yo os digo que está resumido en la pantalla de carga, os lo leo tal cual. España formó parte de la primera coalición contra la Francia revolucionaria y perdieron, ojo, perdieron, haciéndose Francia con el control de los Países Bajos, Suiza y el Rin. Claro, ¿qué ocurre aquí, señores? Los franceses eran muy pillos. Los franceses sabían que España dependía enteramente del camino español. Por lo tanto, si Francia conseguía ocupar Suiza, cortaban los suministros del camino español de España hacia Flandes y por tanto tendrían vía libre para conquistar los Países Bajos españoles, que era el principal objetivo de Francia desde hace un montón de años. Entonces, lo que hizo la Francia revolucionaria, esta primera asamblea, era el directorio, creo que era el directorio ya para entonces. Pues bueno, lo que hicieron básicamente en esta primera expansión de la Francia revolucionaria fue, lo primero de todo, ocupar a Francia, convertir Francia en un estado títere, y cuando ya Suiza, cuando ya Suiza fue un estado títere francés, entonces sí que pudieron continuar con las siguientes campañas que ya sí que involucrarían a España. De todos modos, no es que ataquen a España directamente, ¿vale? Es decir, la Francia revolucionaria va haciendo sus campañas propias que no tenían implicación con el resto de potencias. La campaña de Egipto, todo eso sí que ocurre igual. Lo que ocurre diferente es que en este universo España sí que se involucra directamente en la guerra, a diferencia de la historia real en la que España pues fue neutral. Bueno, al final acaba participando de manera efímera. La participación de España en las guerras napoleónicas reales fue un chiste, pero en esta historia alternativa sí que fue decisiva. Y para este entonces, bueno, os voy a contar más o menos, os he contado de Suiza, cuál fue el siguiente paso de Francia después de Suiza, después de lo de Egipto. Fue atacar Saboya. Cuando Francia ataca Saboya, ya sí que se desencadena la guerra de la coalición, porque sí es cierto que el tema de la coalición también viene de que los franceses ejecutan al rey de Francia, le cortan la cabeza al rey de Francia, y eso provoca que Gran Bretaña forme la coalición contra ellos, ¿vale? Todo eso ocurre diferente, ¿vale? No llegan a ejecutar al rey de Francia porque el rey sí que encuentra asilo en las Españas. Es decir, España dice: oye, Francia, revolucionarios, muy bien todos vuestros rollos, habéis quitado de medio al rey de Francia, cosa que me parece bien, pero sigue siendo un monarca católico.
por lo tanto tenéis que permitirles huir y nosotros mismos les damos refugio aquí y no podéis ejecutarlos. Entonces eso ocurrió, España le dio asilo, se huye el rey, etc. No hubo una primera coalición encabezada por Gran Bretaña de la misma manera por eso, porque el tema de la ejecución del rey fue distinta, no despertaron la ira de Gran Bretaña y del resto de naciones de la misma manera, pero sí que se acabó desencadenando cuando conquistan Saboya, cuando Francia invade el Piamonte a Saboya. ¿Qué es lo que ocurrió? Para este entonces, España lo que controlaba era únicamente el milanesado, ¿vale? Para esta primera coalición, lo que España controlaba era el milanesado y los presidios italianos. ¡Ojo! Génova, para este entonces, ya era un protectorado francés, un protectorado español, porque Génova se convierte en protectorado de España durante las rebeliones de los corsos. En la historia real, las rebeliones de los corsos, instigadas también por los piratas británicos, pues hicieron que Génova tuviera que pedir ayuda a Francia. Francia se ofreció a ocupar la isla a cambio de un pago de dinero que los genoveses no pudieron asumir ese pago y al final pues tuvieron que cederles la isla de Córcega a los franceses. Eso en este universo no ocurre, porque quien se ofrece a ayudar a Génova, como ya lo había hecho otras veces, es España. La España de los Austrias ayudó a Génova en numerosas ocasiones, sobre todo contra invasiones francesas. En el 1600 hubo una invasión francesa a Génova y España les defendió y echó a los franceses. Pues en esta ocasión, en el siglo XVIII, ya en los 700, cuando tiene reuniones, España vuelve a brindar apoyo a Génova y en esta ocasión directamente ya lo que le exige España a Génova es: mira, ya te he ayudado 2 veces y además están ahí los franceses que están viendo cómo hacen para invadirte, así que te recomiendo que te conviertas en mi protegido. Y por eso Génova empieza ya como protector. Desde ese momento Génova pasa a ser parte de la monarquía hispánica, pasa a ser un vasallo de la monarquía hispánica, aunque no esté controlado directamente por ellos. Es decir, siguen siendo una república mercante con su propio cónsul y su do, ¿no? Creo que eran cónsul, no sé si eran cónsul o do, como se llamaban los genoveses, pero bueno, con su jefe de estado republicano de la misma manera, solo que bueno, por encima de ellos pues está la monarquía hispánica que los protege. Sin más, no tienen que pagar impuestos, nada, simplemente proteger el comercio, porque al fin y al cabo a España también le interesaba el comercio con Génova. Sin más. Entonces, para cuando llega Napoleón e invade Saboya, Génova ya tenía tropas españolas aquí protegiéndola, además de las del milanesado. ¿Eso qué significa? Que en la guerra de la primera coalición, Napoleón, sí, creo que ya estaba Napoleón, no estoy muy seguro, pero creo que ya estaba Napoleón, por lo menos como general. En la guerra de la primera coalición, Francia sí que consigue conquistar Saboya, no consigue avanzar más allá de Milán y Génova, pero en el norte sí que consiguen conquistar el Rin, ¿vale? Esto sí que es igual que en la historia real. En la historia real, la primera coalición consigue ocupar los Países Bajos, consigue ocupar el Rin y además pues llegan hasta Venecia. En la historia alternativa, Francia ocupa Saboya, ocupa el Rin y ocupa los Países Bajos, ¿vale? Ya os digo que la primera coalición pierde contra Francia. Simplemente la diferencia es que se quedan en el Rin, se quedan en Milán y no avanzan más allá. Es decir, no conquistan nada en Italia más allá de Saboya, y en Alemania llegan hasta el Rin. No llegan a Venecia, ¿vale? No consiguen en ningún momento cruzar el milanesado hasta Venecia y por tanto tampoco llegan hasta Viena, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso esta primera coalición, esta primera guerra de la coalición acaba con victoria francesa, pero no una victoria tan aplastante como en la historia real. No se desmantela el Sacro Imperio como en la historia real, ¿vale? Pero sí que se ocupan los Países Bajos, tanto las Provincias Unidas como los españoles. Se conquista todo el Rin, incluyendo el Franco Condado. Se conquista o se convierte en república títere a Suiza y se conquista Saboya. Vale. ¿Qué ocurre posteriormente? En la guerra de la segunda coalición. Para esta segunda guerra, España ya sí está preparada, no le pilla de imprevisto. Y además, en esta segunda guerra de la coalición, tiene en su bando también a Prusia y a Rusia, que esa es una de las principales también diferencias respecto de la segunda con la primera. En la primera coalición, pues estaba Gran Bretaña, estaba Austria y estaba España. En la segunda coalición ya además están Prusia y Rusia. Eso hace que en el Rin
los prusianos consigan empujar a los franceses, por eso el Rin lo controlan, está dividido entre Austria y Prusia. Los españoles recuperan los Países Bajos a través de, pues eso, a través de bloqueos navales y consiguen desembarcar en los Países Bajos y recuperarlos. Y en Italia, los españoles entran desde los presidios italianos y consiguen lo que son los refuerzos que llegan desde Grecia y desde Sicilia, entran por los presidios italianos y consiguen conquistar los ducados. Estos, por cierto, le el nombre a los ducados, es decir, Módena, Parma, estos ducados Mantua, que se encontraban aquí, que también fueron ocupados por Napoleón, fueron también conquistados por Napoleón y convertidos en repúblicas amigas, ¿no?, que llamaban los revolucionarios. Pues bueno, España conquista estos territorios, conquista Saboya y consiguen en esta ocasión y así vencer a los franceses. Entonces, en esta segunda guerra de la coalición, con la participación de las potencias, como estaba el Imperio Español directamente, no hubo ocupación francesa a España, no hubo ocupación francesa a Portugal. Francia no llega hasta Viena en ningún momento, Francia no llega hasta Polonia en ningún momento. Como todo eso fue diferente, y repito, estaba la participación en la coalición, estaba la propia España, la propia monarquía hispánica, pues se consigue que no sea necesaria una tercera coalición, ya que con esta segunda se acaban todos los problemas de Francia. Napoleón es ejecutado, en Francia vuelven los Borbones y se hace la conferencia de Viena, en este caso liderada por España, porque han sido las tropas españolas que han entrado desde Italia las que han conseguido recuperar, expulsar a los franceses de Italia y conseguir entrar en territorio francés y derrotar a Napoleón. Por eso es España en este caso quien lidera, que para este momento seguía siendo la potencia hegemónica del mundo, la que lidera esa conferencia de Viena. Y se decide establecer las fronteras de la Pax Hispánica que estáis viendo. Es decir, España consigue ya la posesión total de la Italia, es decir, la Italia que ocupan los franceses, pasan a estar, todas las ocupaciones francesas en Italia pasan a estar directamente controladas por España, es decir, los ducados de aquí y Saboya. No se crea el reino de Cerdeña y el Piamonte, no es necesario. Cerdeña siempre había sido de España, nunca se creó el reino de Cerdeña, y tampoco es necesario, o por lo menos España no ve necesario crear el reino del Piamonte, porque consideran que para contener a Francia es mejor que el Piamonte esté bajo control español, ya que ellos sostienen que si España hubiera controlado el camino español desde un principio, es decir, si desde un principio Francia no hubiera conseguido ocupar Suiza y cortar los suministros del camino español, ninguna de las dos guerras hubiera ocurrido, ¿vale? Todo el desastre de las guerras napoleónicas se podría haber evitado si España hubiera tenido el control directo del camino español. Por eso, en los acuerdos de la Conferencia de Viena se define esta frontera de contención a Francia, con una primera barrera española y una segunda barrera austro-prusiana, ¿vale? También esto explica el por qué sigue existiendo Venecia, porque Napoleón nunca llega a cruzar Milán, no pasa más allá de Milán, nunca llega a Venecia, nunca llega a Viena, y por eso también sigue existiendo el Sacro Imperio Romano, porque, repito, nunca llega a Viena, nunca se desmantela el Sacro Imperio. Entonces, todo eso es diferente. Eso también pues viene a que, como nunca queda el Sacro Imperio, pues no se queda la Confederación Alemana del Norte, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cosas que cambian en esta línea temporal debido a que las guerras napoleónicas fueron diferentes, debido a que seguía existiendo el Imperio Español. Y el Imperio pues participa activamente dentro de la coalición en lugar de simplemente ser mongolos y dejar que Napoleón pase por aquí alegremente para decir que va a ocupar Portugal. Entonces, como esa gilipollez no ocurrió, pues las guerras napoleónicas fueron diferentes. Ocurrieron, pero fueron diferentes. Ojo, ¿por qué ocurrieron? Porque muchos dirán, no, es que lo de Francia vino por el tema de la independencia de Estados Unidos, si no hubiera independencia. A ver, gente, eso de que la Revolución Francesa fue a causa de la independencia de Estados Unidos es otro cuento que se han inventado los anglos y los franceses para nuevamente decir, no, es que en Estados Unidos se independiza por el apoyo de Francia y luego ese apoyo de Francia hace que se acabe generando la Revolución Francesa por las deudas que contrajo la monarquía, por los librepensadores franceses que fueron a Estados Unidos, etcétera, etcétera.
Eso es mentira. Eso es mentira. La Revolución Francesa vino por el deseo de la burguesía francesa de conseguir más control y más poder en el gobierno. Simplemente porque el gobierno estaba en manos de los aristócratas y los burgueses, que cada vez estaban tomando más relevancia social, querían ese poder. Y que igualmente en Francia hubo de todas formas una hambruna que no tenía nada que ver con las deudas que tuviera por la guerra de Estados Unidos. Eso no ocurrió y que en cualquier caso esa guerra realmente sí hubo, solo que no tuvo apoyo español, así que fracasó, pero Francia sí que se endeudó igualmente para intentar independizar las 13 colonias. O sea que lo que es la Revolución Francesa era inevitable, señores. Hubiera ocurrido de una forma u otra, aunque Estados Unidos nunca se hubiera fundado. Entonces la Revolución Francesa sí ocurrió, el ascenso de Napoleón sí ocurrió porque la política interna francesa fue igual, los 2 meses del terror de Robespierre, todo eso fue igual y por eso el ascenso napoleónico sí que ocurrió de la misma manera. La única diferencia es que pues solo fueron necesarias 2 coaliciones porque el Imperio Español existía, simplemente por eso. Vale, y con eso ya sí llegamos a las fronteras que tenemos hoy en día en el mod, ¿vale? Ya sí que hemos recorrido la historia de esos 100 años, todos los sucesos bélicos que han llevado a estas fronteras. Más apuntes que podemos hacer. ¿Por qué Egipto existe? A ver, Egipto existe a raíz de la ocupación francesa, y esa ocupación francesa de Egipto también ocurre, porque España no se opuso a que la Francia revolucionaria ocupara Egipto, le daba igual, o sea, tal cual. Brasil, si os dais cuenta, Brasil sigue siendo una colonia portuguesa. ¿Por qué? Porque Napoleón nunca llega a ocupar Portugal. Entonces Brasil sigue siendo una colonia portuguesa. El rey de Portugal nunca tuvo que huir a Brasil, por eso tenemos en Portugal a Pedro de Braganza. Pedro de Braganza no se quedó en Brasil y fundó el Imperio brasileño, no, se quedó en Portugal, era el heredero en Portugal y simplemente pues ya toma el trono portugués, sin más. Entonces todas esas cosas fueron diferentes debido a estas guerras napoleónicas con la participación de España. Y señores, yo creo que con eso tenemos ya cubierto todo lo que es los cambios de fronteras, su trasfondo que lo explica. Ya simplemente, pues bueno, comentaros cosillas del trasfondo ya más de ámbito sociológico. Por ejemplo, en España, como los Borbones nunca llegan a expulsar a los jesuitas, pues en España sigue teniendo a los jesuitas. Por eso el grupo de poder de la Iglesia directamente se llama jesuitas, los que están influyendo en la Iglesia. Los que están influyendo en el gobierno no es la propia Iglesia Católica, sino que son más concretamente los jesuitas, los que tienen un control más activo en la política de España, los que sí intentan influenciar la política de España y a sus administradores, ¿no? A los miembros, a los consejeros y políticos del gobierno de la corona. Y también pues el tema de la escuela de Salamanca. Como nunca llegan los Borbones, nunca llega a España la leyenda negra antiespañola, nunca se hace la propaganda anti-austracista y anti todo lo que fue el Imperio Español antes de que llegáramos los maravillosos Borbones. Por lo tanto, toda esa ideología, toda esa forma de ver el mundo, de entender el mundo, del humanismo católico de la escuela de Salamanca, se mantiene en el gobierno, se mantiene influenciando a los políticos y a los gobernantes de las Españas, y por eso la escuela de Salamanca sigue aquí y esa modernidad hispánica creada en la escuela de Salamanca sigue estando presente y además es, como decimos, la modernidad que realmente está encabezando el mundo. Es decir, recordemos, esta España es la potencia hegemónica. Por lo tanto, la modernidad hispánica de la escuela de Salamanca es la modernidad hegemónica. ¿Eso qué significa? Que otros países pueden imitarla. Y con esto ya doy pie a lo que dije al principio del vídeo, a futuras expansiones de contenido en otros países, porque podría haber algún otro país influenciado por esta modernidad humanista católica, ¿vale? Podría haber algún otro. O también no tiene, ya os digo, tampoco penséis que los futuros parches de contenido para el mod van a ser Escandinavia, pero es amigo de España. No. Es Escandinavia, pero es humanista católica. Es Rusia, pero es humanista católica. No, tampoco va a ir en camino en ese sentido, ¿vale? Los parches de contenido para las regiones van a ser con trasfondo y mecánicas y cosillas para
esas regiones. Es decir, seguramente aquí en el norte pongamos el Imperio Sueco. ¿Por qué? Simplemente porque es divertido, ¿vale? Es decir, yo creo que será divertido que haya aquí en Escandinavia un imperio sueco fuerte, además formando un bloque de poder conjunto con Prusia. Eso puede estar muy guapo, así que ya pues intentaré yo encajar el trasfondo para que tenga sentido la existencia de un imperio sueco que tenga su bloque de poder de amistad ideológico con Prusia para defenderse de los católicos y de yo que sé, cualquier otra potencia que los pueda amenazar, como Rusia, por ejemplo. El contenido de Rusia, ya lo comenté, que me gustaría balcanizar Rusia. Creo que puede estar muy guapo para hacer las similitudes entre el Imperio Ruso y el Imperio Hispánico. Yo creo que, como son imperios similares, para reflejar aún más esa similitud, me gustaría hacerlo de balcanizar Rusia, para que también, retrospectivamente, podamos darnos cuenta de que nosotros, los países hispanos, podríamos haber tenido la misma historia y el mismo desarrollo que tuvieron los territorios rusos, y que a día de hoy todos los países hispanos fuéramos una misma federación, igual que hoy en día todos los territorios rusófonos forman una sola federación. Entonces, para hacer ese paralelismo que sea mucho más palpable, me gustaría hacerlo de balcanizar Rusia, para ver si así la gente se da cuenta de que si ellos son una federación, si todo esto, señores, todo esto es una sola federación porque todos hablan ruso, pues perfectamente todo esto podría ser una sola federación porque todos hablan español, básicamente. Entonces, eso me gustaría hacerlo. Y repito, no todos los patches de contenido, como estáis viendo, van a girar en torno a hacer ¿qué hubiera pasado en este país con la influencia de España? No, van a tener su propio trasfondo, su propio contenido, y si es verdad, pues que a lo mejor alguno concreto, por ejemplo, yo qué sé, gente, Baviera. Pongamos que a lo mejor el rey de Baviera sí que se hubiera visto influenciado por el humanismo católico. Y en Baviera pues tenemos un reino pues que es humanista católico como España. Sin más, ¿no? Cosillas así que se pueden hacer. Tanto en Europa como en otras partes del mundo. A lo mejor, por ejemplo, algún sultanato de estos se podría haber también adherido a la monarquía hispánica o haberla imitado, simplemente haberse visto influenciada por ella, aunque no entrara dentro de la monarquía, que se hubiera visto influenciada por ella. Cualquier reino de Asia o de la propia India, o que a lo mejor los sultanatos o los principados de la India durante la invasión británica dijeran: oye, vamos a intentar aliarnos con España, aunque no nos unamos a ellos, pedirles ayuda, y que la conquista de la India no hubiera sido de esta manera, hubiera sido de forma diferente. A lo mejor todavía estaría aquí el imperio mogol, yo qué sé, eso ya lo tenemos que ir investigando, señores. Entonces, por eso también os recomiendo, meteos en el Discord, porque todos estos parches de contenido yo los voy a ir consultando con vosotros, vamos a ir discutiendo qué cosas tienen sentido, qué cosas no. Así que, si no queréis perderos eso, entrad al Discord, tenéis enlace en la descripción. Y en fin, señores, hasta aquí yo creo que lo he dejado todo ya bien explicado, el trasfondo. Si os surge alguna duda, me tenéis en el Discord, me lo comentáis y os explico por si acaso se me ha pasado algo y no se ha quedado bien explicado. También en los próximos días o semanas haré seguramente otro vídeo ya enseñando a fondo las mecánicas nuevas, porque desde el anterior vídeo a este he añadido un montón de eventos, de anotaciones de diario y de mecánicas para las independencias de Hispanoamérica. Ojo, está hecho todo el sistema para que se desencadenen los intentos de independencia de Hispanoamérica, con eventos propios, también con formaciones, por ejemplo, para que La Plata pueda formar las Provincias Unidas si conquista los territorios a Brasil y unifica toda la cuenca de la Plata, que le dé además claims para formar un imperio en el sur. Perú, por ejemplo, si se independiza, se convierte en el imperio peruano. Tengo todavía pendiente a lo mejor hacer alguna bandera chula para ello. México lo mismo, si se independiza pues se puede convertir en el imperio mexicano, aunque sí es cierto que para Perú y México todavía no he hecho una anotación de diario que te lleve a convertirte en imperio, es decir, cuando se independizan pues son simplemente repúblicas, ¿vale? Ya es el jugador quien tiene que cambiar los gobiernos como se ha hecho de toda la vida y poner como pasar a monarquía, y entonces ya sí que le cambia el nombre y se llamará Imperio Mexicano o Imperio Peruano. Y por cierto, en Perú, si os volvéis imperio, la monarquía os saldrá en gobernantes, os saldrá un Tupac Amaru, casi como detalle. Lo dicho, tengo ya montado todo el sistema de las independencias de Hispanoamérica, también la independencia de las 13 colonias, Quebec y la colonia del Cabo. Ojito,
¿vale? También mediante evento, y también está ya ajustada toda la IA para que pues Gran Bretaña apoye las independencias de Hispanoamérica y España apoye las independencias de la América anglosajona. Ojito que todo eso ya está programado para que la IA se comporte de esa manera. Y también está programado para que, por ejemplo, cuando surja la guerra del opio, España defienda a los chinos contra Gran Bretaña en la guerra del opio. Y también para que Gran Bretaña, cuando se desencadena el evento de los jesuitas que hacen que surja la China católica, pues eso también ha sido modificado. Ahora, esos rebeldes católicos de China lo que reclaman es adherir China a la monarquía hispánica, es decir, esos rebeldes proclaman que son parte de la monarquía hispánica y la China católica es unión personal con España, es decir, es el mismo rey, ¿vale? Carlos de Austria-Cardona sería también el emperador de China. Ojo, esta China no paga impuestos a España, no aporta tropas, solamente es el mismo mercado, ¿vale? Las uniones personales simplemente tienen el mismo mercado, pero ya está, pero no paga ningún impuesto ni nada. Entonces, como es algo tan tocho, señores, pues evidentemente lo he programado para que Gran Bretaña siempre participe poniéndose del lado de los Qing contra España a cambio de derechos de inversión en el territorio de China, que yo creo que es una cosa que a Gran Bretaña le interesaría mucho tener esos derechos de inversión en China. Pues bueno, todo eso ya ha sido programado. También automáticamente se crea la capitanía de general de Cantón aquí, gente, guapísimo, tenéis que verlo. Así que eso ya os lo enseñaré en detalle, a lo mejor directamente con alguna serie o a lo mejor pues con un vídeo enseñándolo todo a fondo. En fin, no me alargo más, gente. Espero que os haya gustado este trasfondo. Cualquier duda lo comentamos por el Discord y próximamente más cositas. Conforme vaya sacando nuevo contenido del mod, os lo iré trayendo por aquí. Un saludo y nos vemos.